Vamos a suponer que tenemos una viga a la cual le llega una carga P. Supongamos que la viga tiene esta sección transversal. Que por alguna extraña circunstancia la carga P sub U está llegando de esa manera. ¿Qué ocurre? La carga está actuando en un plano, en ese plano de inclinación de la carga que no tiene nada que ver con los ejes principales de inercia de la sección transversal. Entonces, para el análisis tenemos que descomponer esta carga en una componente paralela al eje Y que vamos a llamar P sub Y. Y si ese es el ángulo de inclinación de la carga, pues P sub Y será igual a P sub U por el seno del ángulo alto. Y tendremos que descomponer esa carga en una carga paralela al eje X, que será igual a P sub U por seno de A. Quiere decir que para el análisis nosotros debemos partir el problema en dos problemas. Por un lado, la carga P sub Y está en el plano del eje Y, por lo tanto producirá flexión con respecto al eje X. El momento flector, si es el momento flector es un vector cuya dirección es perpendicular al plano donde están las cargas. Entonces, esto producirá sobre la viga este diagrama de momentos. El momento flector con respecto al eje X. ¿Cuánto valdrá este momento? P sub Y por L cuartos. Adicionalmente a eso, la carga actuante con respecto al eje X producirá flexión con respecto al eje Y. Y el diagrama de momentos flectores será este. Y este momento valdrá P sub Y X por L cuartos. Y este será el momento flector con respecto al eje Y. Entonces, como tenemos un tema de flexión biaxial, se llama flexión biaxial, quiere decir que la carga está produciendo momentos flectores con respecto a ambos ejes. Entonces, la única manera de verificar su capacidad es a través de esa ecuación de interacción. Entonces, decimos MUX dividido phi sub B MNX más MUY dividido F phi sub B MNY, la suma de los dos debe ser menor o igual a 1. Estos momentos flectores que están en los numeradores MUX y MUY son respectivamente este valor y este valor. ¿Listo?
para tener presente este momento flector con respecto al eje X, este momento fijo PM de X. MNX es función de dos condiciones. Una condición es la condición de compacidad. Compacidad, que no es más función de la relación P sobre T de elementos componentes. Y la otra condición para tener en cuenta que para el cálculo de MNX es lo que se llama pandeo lateral torsional. Y el pandeo lateral torsional es función de lo que se llama L sub P. L sub P. Entonces, por otro lado, MNY, que es el momento flector con respecto al eje débil, o es el momento nominal resistente con respecto al eje débil, es función solamente de la relación ancho-espesor del ala, P sobre T del ala. La relación B sobre T del ala es PF sobre 2T sub F. Entonces, cuando hablamos de flexión con respecto al eje débil, vimos que esa flexión con respecto al eje débil solamente dependía si el ala es compacta, el momento nominal es igual a MPY, y MPY es este dato. MPY es este dato, que es ZY por FY, pero no se puede tomar superior a 1.6 F sub Y por S sub Y. ZY es el módulo práctico con respecto al eje Y, y S sub Y es el módulo elástico con respecto al eje Y. Si el ala es no compacta, el momento nominal se calcula con esta ecuación, donde MPY es ZY por FY y MRY es 0.7 de este valor. Y si el ala es esbelto, el momento nominal se calcula con esta relación. Entonces, a eso es que se refiere el tema de flexión biaxial, y esa es la ecuación con la cual se chequea. Esa explicación puede resultar un poco extraña, pero la realidad es que para nosotros sí es fundamental, por ejemplo, cuando diseñamos cubiertas. Entonces, cuando diseñamos cubiertas, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si yo tengo esta cubierta, y supongamos que nuestra cubierta fuera esta, aquí tendríamos las correas, aquí tendríamos las correas, para completar el cuadro. Digamos que la nave industrial es esta, sobre las correas va la teja, que es el material de cubierta. Entonces, si yo voy a analizar esta correa, debo tener en cuenta lo siguiente: estas correas están separadas de una distancia S. Le voy a sacar aparte esa correa que tengo allí, y vamos a decir que la correa es esta.
este ángulo de inclinación de la cubierta es alfa. Y ese ángulo de inclinación de la cubierta es este. Este será el eje Y y este será el eje X. Y este ángulo es este. Esto es alfa. El ángulo de inclinación. Muy bien. ¿Qué pasa con las cargas actuantes sobre la correa? ¿Cuáles son las cargas? El peso propio de la teja, el peso propio de la correa, la carga viva de techado, la carga viva de techado y la carga de viento. LSPR es carga viva de techado, que la norma establece dos condiciones: una carga viva para cubierta de pendiente normal, que es una cubierta de pendiente normal, una pendiente superior al 15%, mayor o igual al 15%, 35 kilos por metro cuadrado. Y para pendientes de cubierta de pendiente baja, 50 kilos por metro cuadrado. 35 y 50. W es la carga de viento. ¿Dónde están aplicadas estas cargas? Todas estas tres primeras cargas son cargas gravitacionales. Cargas gravitacionales quiere decir que esas cargas vienen aquí. Y tengo el peso propio de la teja más el peso propio de la correa más el SPR. Por norma, la carga de viento es perpendicular a la superficie. Entonces quiere decir que la carga de viento va en este sentido. Entonces, la única carga que está aplicada en un plano de la estrella principal es la carga de viento. Las otras cargas no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pues simplemente tengo que coger esta carga, este ángulo es alfa, por un viejo teorema de comprendido entre perpendiculares, ese ángulo es alfa. Entonces, esta carga la descompongo en una carga paralela al eje Y, será esas cargas multiplicadas por el coseno de alfa. Y unas cargas paralelas en este sentido, que son estas cargas multiplicadas por el seno de alfa. ¿Sí son? Entonces, las cargas que van en el sentido del plano del eje Y producirán flexión con respecto al eje X. Y las cargas que se dan en el plano del eje X producirán flexión con respecto al eje Y. ¿Listo? Yo tengo que descomponer estas cargas en unas cargas en el sentido X y unas cargas en el sentido Y. Las cargas en el sentido X producirán momento fractor con respecto al eje Y. Y las cargas en el sentido Y producirán flexión con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, por ahí les compartí un archivo que es el diseño de una correa de cubierta. ¿Listo? Entonces, cuando usamos correas de cubierta, normalmente en nuestro medio no usamos perfiles de alma llena como estos, que es lo que hemos manejado en este curso, ¿cierto? Las propiedades geométricas o las propiedades, digamos, la capacidad estructural, cómo se calcula M de X y M de Y, en este curso lo hemos aprendido con base en una especificación que es la especificación de la norma AISC 360. La norma AISC 360 es su versión 10, que es la que está en la NSR nuestro, ¿cierto? Corresponde al capítulo F2. Entonces, todos estos datos de cómo calcular M de X y M de Y están en el capítulo F2 de la norma nuestra. Y el capítulo F2 de la norma está basado en esta norma AISC 360. Cuando usamos perlines, en vez de usar este tipo de perfiles, usamos este tipo de perfiles. Ya sea perfiles C, llamados perfiles C, donde este es el eje X y ese es el eje Y, o usamos perfiles Z. Donde este es el eje Y, el eje X, perdón, y ese es el eje Y. ¿Listo?
Estos son perfiles de lámina delgada, o sea, son perfiles formados en frío. Estos perfiles, como este, son perfiles formados en caliente, ya sea a través de un proceso de laminación o un proceso de armado de la viga. Son perfiles formados en caliente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre estos y estos? Pues usted a estos no les puede calcular, no les puede aplicar la relación ancho-espesor que le aplica un perfil del balleno. ¿Por qué? Porque son perfiles muy delgados. Esos perlines se consiguen en espesores de 1.2, 1.5, 2, 2.5 y 3 milímetros en el mercado colombiano. O sea, entre 1.2 y 3 milímetros. Entonces son demasiado delgados. ¿Cómo se conforma un perfil de estos? Pues sencillamente un perfil de estos es una lámina que tiene esta altura. La persona dobla la lámina y conforma el patrón superior, dobla la lámina y conforma el patrón inferior. O sea que esto es doblez para acá y doblez para acá. ¿Listo? Si va a conformar un perfil Z, pues simplemente este lo dobla para el otro lado y quedó listo. Entonces, como son de lámina doblada, ¿cierto?, en frío, la norma que cobija a estos perfiles de frío es la norma AISI, que nosotros en el código nuestro constituyen el capítulo F4. Aquí no nos metemos en el capítulo F4, no hay tiempo para eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para determinar estos valores? En esta ecuación MNX y MNY recurrimos a las empresas que comercializan esos perfiles de lámina doblada formados en frío. ¿Listo? Recurrimos a los que producen esos perfiles, como son Acesco, Corpacero, Colmena, Ternium. Hay varias empresas que en el mercado colombiano brindan ese servicio. Pues aquí tenemos una cubierta, y esto es lo que nosotros vamos a enseñar en la correa. Las correas de cubierta son estas, ¿ya? Entonces, esta es la vista en planta, esas correas están separadas a la misma distancia. Lo que hacemos es sencillamente decir cuánto es el ancho aferente de cada correa de estas. Pues el ancho aferente de cada correa de estas, pues tiene que ser muy sencillo. Entre esta y esta la mitad, y entre esta y esta la mitad, quiere decir que esta separación es esa. Entonces multiplico las cargas actuantes por la distancia S y tengo una carga uniformemente distribuida. Esa carga uniformemente distribuida lo convierto en momentos vectores con los vectores X y con los vectores Y. Entonces, que la carga uniformemente distribuida, lo que hago es descomponerla en una componente en el sentido X y otra componente en el sentido Y y calculo los momentos vectores. ¿Está claro? ¿De dónde salen estos valores? MNX y MNY en esta ecuación, de los manuales que usted vaya a usar. Entonces, si usted está usando perfiles de Corpacero, utilizará el manual de Corpacero. Si usted está utilizando el manual de Acesco, utilizará el manual de Acesco. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces, antes de retomar el ejemplo, que creo que ya lo habíamos empezado, hay un punto importante. Normalmente cuando usted escoge un perlín de estos, ¿listo?, ¿cuánto es la altura recomendada de un perlín? La altura recomendada de un perlín es la distancia entre apoyos dividido por 30. Esa es la recomendación. ¿Cuál es la distancia entre apoyos? La distancia entre apoyos es la separación de las cerchas. Si las cerchas están separadas cada 6 metros, yo digo 6 sobre 30 me da 20 centímetros. Quiere decir que un perlín de 20 centímetros me podría resultar conveniente. ¿Listo? El siguiente paso es decidir qué espesor de perlín quiero usar. Recomendaciones. Yo siempre he creído que espesores de 1.2 y 1.5 milímetros son espesores de miseria y no valdría la pena usar esos espesores tan delgados. Están en el manual, ¿cierto? Y seguramente algunas personas lo utilizarán. Yo siempre creo que efectivamente no vale la pena, pero pues lo dejo a la elección de cada uno de ustedes. Aquí están las cargas y los valores que produce. Cuando usted escoge un perlín, lo primero que usted supone
que es, dice, esta es la luz de cálculo. La teja no suministra, ojo vivo, contrario a lo que es una losa de concreto, la teja no suministra soporte lateral al patín de compresión. ¿Por qué razón? Porque es un material muy liviano, muy liviano. Entonces usted no puede contar que L sub B sea igual a 0. Caso contrario cuando usted tiene una losa de concreto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale L sub B? Pues L sub B vale L. Entonces, cuando usted saca de la tabla estos valores, considerando que L sub B vale L, pues le dan valores muy pequeños y esa ecuación no le chequea normalmente. Si no le chequea, usted tiene varias alternativas. ¿Por qué no le chequea? Porque lógicamente los momentos flectores son altos comparados con los momentos resistentes, por eso que no le chequea. La suma no le da mayor, no le da menor a 1. Las alternativas: una, cambiar de perlín. Utilice un perlín más alto. Primera alternativa. Esa es una alternativa costosa, porque el precio de los perlines no es barato. Por decir algo, ¿cuánto vale un kilo de acero hoy? Digamos entre perfiles W o perfiles o platinas, están ganando cerca de 8.000, 9.000 pesos kilo el precio, pero ese no es el precio final. ¿Cuánto valen los perlines? El precio de los perlines va a ir cerca de 15.000 pesos kilo. No es tan barato decir yo cambio de perlín. Alternativas: otra, pues reducir la separación entre correas, ¿cierto? Pero si usted llegó a esta condición y usted dice voy a reducir la separación de correas, la cercha es otra, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que empezar por rediseñar la cercha. Entonces, normalmente esa alternativa no es. ¿Cuál es la siguiente alternativa? Colóquele tensores. ¿Qué son tensores? Tensores estos o tornapunta le llaman también, pero estos elementos, ¿listo? Que son una barra roscada, tiene rosca en ambos extremos. La empresa que le vende los perlines le pregunta a usted va a colocar tornapunta o tensores. Usted dice sí, claro. ¿Cada cuánto? Cada L medio. Entonces le entrega el perfil perforado cada L medios para que usted no tenga que perforar. ¿Listo? Le pregunta ¿y de qué diámetro son sus tornapuntas? Usted dice pues un cuarto de pulgada, 3/8, lo que sea. Entonces usted le hace las perforaciones exactamente para que eso le calce allí. ¿Qué hace el tornapunta? El tornapunta está ubicado lo más cercano a la fibra de compresión. Si la ligueta está simple o la correa está simplemente apoyada, yo tengo compresiones arriba y tracciones abajo. Por eso usted mira esta foto, los tornapuntas están ubicados acá, muy cerquita al patín de compresión. ¿Listo? Ok. Entonces, punto importante. Usted dice voy a colocar tornapuntas. Si usted va a colocar tornapuntas, la pregunta es ¿cómo están colocados los tornapuntas? Pues sencillo, los tornapuntas están colocados aquí. ¿Listo? No lo coloque, no coloque una varilla completa pues, por facilidad, pero son simplemente pedacitos de varillas entre correas, ¿cierto? Entonces yo voy a la siguiente explicación. Como el tornapunta está orientado en la salida de la pendiente de la cubierta, y en la pendiente de la cubierta usted tiene estas cargas W sub X.